Bienvenidos al Banquete de Platón. Estamos en TVUJA, Televisión Universitaria, y en esta ocasión estamos en una transmisión muy especial por tres razones. Estamos dando inicio a este programa de reflexión filosófica y estamos en la ciudad de Panamá y contamos con dos relevantes personalidades en el mundo de la diplomacia. Tengo el agrado de presentarles a Su Excelencia Pedro Amado Robles Valle, quien fue general de brigada, es militar retirado y es actualmente el embajador de la República de Guatemala. Inició su amplia trayectoria académica con estudios de licenciatura en Administración y maestría en Administración de Recursos y Tecnología de la Universidad Francisco Marroquín, para continuar con altos estudios estratégicos y con una especialidad en Seguridad y Defensa Nacional en la Universidad Mariano Gálvez, además de estudios especializados en las universidades de China y Taiwán. Ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como agregado de defensa militar, naval y aérea de su país en las embajadas de España, Brasil, Colombia y Honduras. Su conocimiento de varios idiomas como el inglés, portugués y chino mandarín, entre otros, así como su amplia capacidad de gestión le han valido recibir medallas de honor y señalados reconocimientos. Tenemos también a Su Excelencia el doctor Francisco Salvador Fonseca Salgado. Podemos considerarlo un verdadero humanista por sus estudios y desempeño como licenciado en Derecho, notario público, maestro en Filosofía, doctor en Derecho Canónico, académico y diplomático de carrera. Además, que fue sacerdote jesuita en las diócesis de Roma, Florencia y San Salvador. Entre los múltiples cargos que ha desempeñado, debo mencionar que fue rector del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática IESFORD, presidente de la Comisión de Ética Gubernamental del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y primer suplente de El Salvador ante el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior. Asimismo, fungió como director de la Maestría en Derecho Penal Constitucional, director de la Maestría en Derecho de Empresa y vicepresidente de la Junta de Directores de la Universidad Centroamericana, donde también fue fundador del Instituto de Investigación Jurídica. Ha sido analista e investigador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y miembro de la comisión editorial de la revista de Legibus y actualmente es embajador de El Salvador en Panamá. Fieles a la tradición de nuestra universidad y al pensamiento juarista, que el respeto al derecho ajeno, tanto en los pueblos como en las naciones, es la paz, damos inicio a este programa. Quédate con nosotros. Vamos a reflexionar sobre la filosofía política, la integración de los pueblos de Centroamérica. Bienvenidos a su programa El Banquete de Platón, la reflexión filosófica sobre los asuntos que hoy nos interesan. TVUJA se siente muy orgullosa de tener como invitados en esta transmisión especial por tres razones, porque damos inicio a este programa, porque es un espacio para reflexionar en voz alta temas actuales y trascendentes, pero además porque estamos en la ciudad de Panamá. Y tenemos el gusto de conversar en esta tarde con dos relevantes personalidades del mundo de la diplomacia, quienes nos darán seguramente un panorama actual de la situación política, social y desde luego educativa en América Latina. Doy la bienvenida a Su Excelencia Pedro Amado Robles Valle, embajador de la República de Guatemala. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias, maestro. Doy la bienvenida también a Su Excelencia el doctor Francisco Salvador Fonseca Salgado, embajador de la República de El Salvador. Bienvenido, Su Excelencia. Muchas gracias.
Pues damos inicio inmediatamente a nuestra entrevista. Seguramente usted en sus hogares se ha preguntado qué está pasando hoy en el mundo y qué podemos nosotros esperar hoy con estos cambios que vemos alrededor de nuestros países, específicamente la inquietud, la expectativa que nos levanta el inicio de la administración del gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Señores embajadores, ¿cuál es el panorama para la integración de nuestros países en Centroamérica? Bueno, yo creo que hay oportunidad después de hablar de la administración Trump. Comenzaría hablando de la integración como tal. Estamos atravesando un momento muy importante al margen de lo que va a significar este año toda la administración, el periodo Trump. Es un periodo importante para la región centroamericana porque se presenta la oportunidad de consolidar el proceso que hace décadas se ha iniciado en Centroamérica de la integración política, económica, administrativa, de nuestros 5 países históricos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, y al cual más adelante se sumó República Dominicana y Panamá. Es un periodo de mucha importancia. ¿Por qué? Porque se han hecho esfuerzos. Centroamérica tiene una estructura bastante segura, bastante firme en términos administrativos, en términos de institucionalización del sistema. Pero aún falta mucho por hacer en temas de integración política. Creo que el reto de este año y de estos años es que frente a un mundo que cada vez se presenta como un mundo más dinámico, la consolidación del sistema de integración centroamericana sea una realidad, es decir, que pasemos de proyecto a realización concreta. El reto inicial es el buscar cómo mover las estructuras internas para una auténtica integración política. No podemos, como región, no podemos seguir apostándole solo indirectamente a un proceso de integración. Necesitamos buscar cómo hacer que nuestra legislación se armonice, la legislación de cada uno de los países, para buscar cómo empezar a ver frutos en materia económica, en materia administrativa, en materia aduanal, y ver de qué manera se optimizan los recursos. Ciertamente Centroamérica no puede salir adelante en el ámbito internacional si seguimos pensando como 5, 6 u 8 países que conforman el sistema SICA. Yo creo que inicialmente puedo decir esto, yo creo que hay otros retos, pero lo que sí es cierto es que estos años van a ser fundamentales. Sí, eso parece ser que es uno de los grandes retos, el continuar el ámbito no solo de la diplomacia, de los acuerdos políticos, sino también, como usted bien ha señalado, embajador, las legislaciones locales, las legislaciones de los respectivos países, respetando desde luego la soberanía de cada uno, pero resaltando la parte también de la integración, desde luego. Señor embajador de Guatemala. Quisiera hacer referencia al aspecto histórico. Desde 1951, cuando se comenzó a formalizar la integración centroamericana con la formación de los estados centroamericanos, ODECA, se comenzó a ver el interés común, principalmente en el área económica y política. Posteriormente se creó el Mercado Común Centroamericano, y eso fue a mediados de los años 60, como una necesidad de poder integrar los mercados. Y esto fue originando que posteriormente se integrara más la región a través del Protocolo de Tegucigalpa en 1984. Este Protocolo de Tegucigalpa lo que hacía era integrar ya más a la región, incluyendo Panamá. Y en el año 91 se establece el Sistema de Integración Centroamericano.
En el año 94 se crea el Tratado de Libre Comercio, el de RCAFTA, incluyendo ya a República Dominicana y a Estados Unidos. Entonces, sobre ese corolario de integración, después, posteriormente, vino la creación del Parlamento Centroamericano, y que, por cierto, El Salvador ha sido uno de los líderes en integración. La sede del Sistema de Integración Centroamericano está en El Salvador, y eso ha provocado una necesidad de poder fortalecer la región. Entonces se ha ido integrando después de 5 países, después con la inclusión de Panamá, 6, después de República Dominicana, después de Estados Unidos. Entonces eso ha creado una región que nos permite a nosotros ir magnificando el futuro en el tema de desarrollo y seguridad. Para el tema de la futura administración hay una nebulosa, o sea, hay mucha expectativa, y eso, pues, el primer impacto que ha tenido en la región, principalmente en el área del norte de Centroamérica, ha sido el tema de migración. Hay mucha expectativa, pero como cualquier gobierno y como cualquier gobierno de un país desarrollado, ya hay expectativas y hay una ruta trazada. Los poderes normalmente tienen la camisa de fuerza de su planificación estratégica. Entonces vamos a tener que esperar, porque ahorita es más que especulación, la integración de cómo se desarrolle ese esfuerzo y esa política a partir del 20 de enero. A partir del 20 de enero, que suena una fecha sugestiva para el futuro de nuestros países. ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa para continuar profundizando sobre lo que ya ha apuntado muy bien el señor embajador de Guatemala, lo que nos viene a partir del día 20 de enero? Vamos a una breve pausa. Está usted en TV UJAT, Televisión Universitaria. No le cambie. Gracias por permanecer con nosotros aquí en TV UJAT. Recuerden que estamos en el banquete de Platón, y en este día estamos conversando sobre la integración de nuestros pueblos de Centroamérica ante lo que, pues, la gente se pregunta hoy: ¿qué será la administración del presidente Donald Trump? Y bueno, abordamos en el primer momento de este programa la parte de la integración como pueblos de Centroamérica, y hoy con nuestros amigos, los embajadores de la República de El Salvador y de Guatemala, queremos seguir conversando cuál es el panorama desde este cambio de gobierno, un cambio quizá algunos lo pueden considerar como un cambio de paradigma, un cambio de visión, un cambio de dirección de la geopolítica para Centroamérica. ¿Cómo lo miran ustedes? Bueno, yo lo miraría en 2 grandes áreas, una seguridad y otra en desarrollo. En el tema de seguridad, también miramos los antecedentes, porque Estados Unidos necesita fortalecer el tema de su seguridad nacional, su seguridad regional, seguridad continental y seguridad mundial. En este área específica de Centroamérica, que es lo que nos ocupa el día de hoy, estamos viendo desde hace algún tiempo una arquitectura de seguridad, y pues para no irnos muy atrás, la última década se estableció algunas iniciativas para fortalecerse. Estábamos más al sur con el Plan Colombia, que posteriormente se dio la iniciativa Mérida para el norte de América, Centroamérica y el Caribe, con un 10% de ese presupuesto que le correspondía a Centroamérica y el Caribe. Entonces, si lo distribuimos en los países de la región, realmente el tipo de apoyo iba a ser muy minúsculo. Posteriormente se estableció siempre con el tema de la estructura de seguridad el plan de la Alianza para la Prosperidad, que estaba afectando una de las grandes causas de inseguridad, no solo en esta parte, sino que en todo el mundo. Entonces, cuando miramos las nuevas amenazas, hablando de terrorismo, hablando de los tráficos ilegales de armas, personas, blanqueo de dinero, el robo de la propiedad intelectual,
está afectando a todos. Entonces, uno de los problemas que se va viendo es el tema de las migraciones. Las migraciones hoy por hoy es una de las grandes crisis, no solo en esta región, sino que en el mundo. Miramos en África, cuando pasan a los territorios españoles en el norte de África, miramos las grandes migraciones ahora en el Líbano, miramos los problemas que hay en Siria. Entonces, las migraciones obedecen a temas de seguridad, a temas sociales, económicos. Miramos las migraciones en Venezuela ahora, lo tuvo Colombia. Y nuestra región, pues, no es ajena. Se contabilizó aproximadamente, una migración de guatemaltecos hacia el norte, Estados Unidos, México, Canadá, más o menos de unos 80,000 el año 2015. De esos, más o menos eran 60,000 niños. Y eso fue lo que provocó en un momento dado un estudio y una reordenación para ese control. Entonces, ahí es donde nace el tema de la Alianza para la Prosperidad, donde a iniciativa de los cancilleres de El Salvador, Honduras y Guatemala, con el sector económico, van a Washington y establecen un proyecto para poder fortalecer el desarrollo de nuestros países. Entonces es ahí donde se hilvana el tema de desarrollo con seguridad. Eso con la intención de minimizar los efectos que hay en el tema de las migraciones. Ahora, en el tema del narcotráfico, por ejemplo, y en el tema del tráfico ilegal, han habido algunos aspectos muy interesantes desde el punto de vista geopolítico, estados tope. Fue en la época de los 80 Panamá, con el tapón del Darién, que todavía es un tapón, y eso ha evitado estos flujos ilegales del sur de América, incluso algunos problemas que vienen desde el África y que aquí se detienen. Pues obviamente está el medio aéreo y el medio marítimo, pero el medio terrestre tiene un tapón. En los años 80, en la época del conflicto armado, El Salvador y Guatemala fue el estado tapón para el tema ideológico, en el tema de la guerrilla. Entonces eso afectó bastante. ¿Por qué? Porque es una frontera en profundidad que se maneja. Y hoy por hoy el estado tapón o la región tapón es el norte de Centroamérica, desde mi punto de vista. Entonces es ahí donde se pretende detener los flujos de tráficos ilegales. Hace algunos años se establecieron algunas fronteras, hablo de fronteras, no de límites políticos internacionales. En geopolítica, cuando se establece fronteras, a veces la frontera cultural de nuestros países trasciende los estados. Entonces, la frontera de seguridad se estableció entre México y Guatemala, se establecieron unidades de seguridad, policías, militares, para proteger y fortalecer la zona. Este año, que en el año 2016 se estableció y se abrió una fuerza de tarea entre Guatemala y Honduras, la fuerza de tarea Maya Chortí, precisamente para ir fortaleciendo la frontera. Y con El Salvador también se coordinó hacer ese tipo de fuerza de tarea interinstitucional para poder fortalecer prácticamente los dos países y detener un poco los flujos migratorios, el tema de seguridad de tráfico ilegales, de armas, drogas y blanqueo de dinero. Entonces, ahora, esto tiene su desdoblamiento en el tema de desarrollo. Entonces, ahora el Plan para la Prosperidad tiene 4 grandes ejes. Uno es el fortalecimiento de la productividad, el otro es la protección, siempre del fortalecimiento de la protección ciudadana para poder fortalecer el desarrollo humano. El otro eje es el fortalecimiento de las instituciones. Y el último eje es precisamente fortalecer el sector justicia y el acceso a la justicia de todo. Entonces, esa plantilla se estableció para poder fortalecer el tema de desarrollo. Entonces, en ese sentido, la administración Trump, que es lo que nos ocupa en la pregunta ahorita,
A mi parecer, ya el Congreso de los Estados Unidos autorizó el presupuesto. Estados Unidos va a poner el 20% de esa ayuda y los países centroamericanos van a poner el resto. Entonces eso va a ayudar bastante a fortalecer el tema de desarrollo en la región. Obviamente, hacer un cambio entrando en una administración a partir del 20 de enero, pues no va a ser no sería lo natural, sino que debe de dejar llevar porque los poderes son independientes y Estados Unidos tiene eso. Hay un respeto a la independencia de poderes, claro. Y eso va a proyectar bastante el futuro, por lo menos para la región. Entonces nosotros lo miramos desde el punto de vista, digamos, en el plan de la Alianza para la Prosperidad, mantener ese ímpetu. En el tema del Tratado de Libre Comercio, pues también Estados Unidos para Guatemala en el caso específico es el socio número 1 en tema comercial. La cercanía que tenemos le afecta más positivamente que negativamente. Entonces yo considero de que pues, las expectativas son optimistas. Sí. Pues es definitivamente lo que desearíamos para todas las regiones, ¿verdad? Que esta administración que inicia, bueno, pues esta inercia, ¿no?, continúe y que podamos, bueno, tener estas perspectivas de paz, que finalmente si hay paz hay desarrollo, ¿no? Señor embajador, ¿usted quiere mencionar? Bueno, quisiera referirme a esto último que decía acá el embajador de Guatemala. Yo había dicho que a la administración Trump me iba a referir después y lo hago ahora de manera breve. Y comparto las expectativas. Yo creo que hay obviamente incertidumbre, pero una cosa que no se puede desconocer es que Estados Unidos tiene un sistema político tremendamente consolidado, tremendamente seguro, firme y bastante conocido. Con lo cual, sorpresas no creo que hay. Es más, no creo que hubiese habido sorpresa si hubiese ganado la señora Clinton. El sistema funciona y el sistema lo que tiene son mayores o menores énfasis en determinados que se los ponen quienes están al frente del Ejecutivo. Y eso puede pasar con el presidente Trump, que ponga mayor énfasis, pero siempre tiene los límites que le impone el sistema estatal de Estados Unidos. En ese sentido, creo que el único asunto que quizá puede al inicio sorprender, pero si miramos un poco hacia atrás, en los últimos años, es el tema de las posiciones de Estados Unidos respecto al globo. Ya no estamos en un sistema bipolar un poder encontrado entre dos potencias, sino multipolar, con lo cual la situación es mucho más compleja y en ese juego político internacional Estados Unidos obviamente ha querido recuperar espacios perdidos. Por eso su énfasis en temas de seguridad en la región, como lo ha apuntado el embajador de Guatemala, por eso su interés en buscar cómo hacerle frente de manera radical al tema migrante. Y bueno, el anuncio de Trump sobre el muro, pues no es más que una expresión de lo que ha querido hacer Europa para enfrentar el fenómeno en la Unión Europea y de alguna manera lo que ha hecho de otra forma la administración Obama con el tema de las deportaciones. Es decir, son expresiones distintas de una manera de enfrentar un fenómeno que podrá variar. Digo, serán énfasis, nada más. En ese sentido, yo creo que para dar tranquilidad a nuestras poblaciones, a nuestros países, habría que decir, bueno, ya conocemos Estados Unidos, conocemos la lógica del poder, de un poder o del poderío que supone Estados Unidos, y a los países latinoamericanos lo que toca, por eso retomo el tema de los grandes desafíos, es buscar cómo enfrentar los problemas y los retos que otros plantean unidos. Y allí la integración cobra mayor fuerza. Gracias, señor embajador. Y efectivamente, vamos a una breve pausa. Está usted en TV UJAT, Televisión Universitaria, Canal 35. No se mueva de sus asientos.
estamos profundizando en esto que es una gran preocupación para todos, la integración en América Latina. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en TVUJAT, Televisión Universitaria. Y bueno, vamos a ceder la voz ahora a su excelencia Pedro Amado Robles Valle, el señor embajador de la República de Guatemala, que nos quiere apuntalar una cosa muy importante. Lo comentábamos un poco detrás de cámara. ¿Qué es lo que sucede ahora con esta visión de la presidencia de Donald Trump? No solamente a nivel de la preocupación de la seguridad del desarrollo. Señor embajador. Lo que me estaba haciendo una campanada en el tema de la integración. Comentábamos de que la integración en temas económicos, políticos, se está dando y se está fortaleciendo. Lo que a mí me llama la atención es de que en estos momentos el tema de la integración en materia de seguridad la veo como que se está fragmentando, en el sentido de que, por ejemplo, hablábamos de la alianza, del plan de la Alianza para la Prosperidad, solo tomó a los 3 países del norte de Centroamérica para organizarlos y para poder fortalecer. Conste que eso es un plan de desarrollo, pero que tiene una implicación de seguridad. Por otro lado, queda Panamá y Costa Rica, que no tienen ejército. Dentro de la estructura de la integración centroamericana está la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, que incluye Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Belice. Entonces, Panamá y Costa Rica quedan fuera. Entonces ahí hay una desvinculación. Y después quedan fuera porque no tienen ejército. Y en este caso ahorita con el tema de la Alianza para la Prosperidad se toma El Salvador, Honduras y Guatemala y queda Nicaragua en el centro, o sea, queda separado. Entonces esto en un momento afecta. La Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas no es vinculante en el tema de sus decisiones propiamente porque en algún momento dado está tratando de ser absorbida por el SICA y no ha logrado integrarlo. Es como lo que pasa en la OEA con la Junta Interamericana. La Junta Interamericana de Defensa se organizó antes que OEA, pero no la reconocía, o no la reconoce. Entonces, lo mismo sucede con el sistema de integración entonces en Centroamérica. Habría que buscar la figura para poder integrarlos y para poder establecer ese fortalecimiento. O sea, queda un poco a la deriva algunos temas para el fortalecimiento de la seguridad en el caso de la integración. Entonces nos tenemos que ir acomodando y entonces por eso se ha integrado República Dominicana. La República Dominicana es el interlocutor por excelencia en el área del Caribe. Y entonces hacia ello estamos fortaleciendo en el tema de la seguridad regional, obviamente. Falta México, que también México es uno de los actores principales en el tema de la seguridad y que se miran obligados a fortalecer ese sistema, a integrarse. El asunto es de que la separación entre Norte de América y Centroamérica pega bastante. Y entonces, ¿cómo nos vamos a integrar? ¿Cómo vamos a hacer esas alianzas? Tienen que ser convenios bilaterales para poderlos consolidar. Y usted mencionaba hace un momento el tema de la movilidad humana, el tema de la migración, que nos afecta tremendamente. También usted lo señalaba con el tema de los niños migrantes. La frontera sur de México, de la que nosotros formamos parte, desde el estado de Tabasco, que es la frontera con Guatemala, se ha visto fuertemente poblada por una oleada tremenda de migrantes que llegan hasta Estados Unidos. Algunos de ellos se quedan hasta Tijuana. Hay una crisis muy grande ahora de migrantes haitianos y de otras nacionalidades que antes no veíamos, y esa es una crisis que nos está afectando de manera global, no solamente a nivel de seguridad, sino también de economía, etc. Señor embajador, ¿usted quiere mencionar algo sobre el tema de la migración? Bueno, primera cosa que habría que decir es que migraciones hemos tenido en las últimas décadas siempre.
en Centroamérica. El drama ha sido ahora, o es ahora, que se ha ido complicando la situación de quienes hacen su tránsito por el Istmo Centroamericano por el tema del narcotráfico, porque no solo son víctimas de los coyotes, de las estructuras de policía o ejércitos en nuestros países, sino incluso esclavizados o utilizados como mulas o como portadores de droga y como sicarios. Si hay un reclutamiento serio que ha complicado muchísimo. Yo sí creo de que, bueno, el fenómeno, como decía, no es un fenómeno nuevo, pero que ahora se ha masificado, y se ha masificado por las condiciones en nuestros países, que lamentablemente, aunque haya habido crecimiento económico en muchas de nuestras naciones, todavía sigue habiendo una desigualdad social enorme. Y quizá ahí está el punto, es decir, y de eso somos conscientes todos, que mientras no haya mejores condiciones en nuestros países, mientras no haya seguridad, mientras no haya empleo, mientras no haya una distribución de la riqueza de forma más equitativa, pues habrá mucha gente que busque oportunidad en otro lado. Y la ven siempre en el norte, la ven en Estados Unidos como los pueblos africanos lo ven en Europa. De eso somos conscientes, pero poco estamos haciendo. Quizá la gran ventaja o la diferencia la está poniendo ahora que la conciencia es conciencia colectiva. Nuestros gobiernos están tratando de enfrentar, pero todavía con medidas que están siendo poco eficaces. ¿Por qué? Porque la situación se ha complicado. Y ahora no es solamente tratar de resolver problemas sociales a lo interno, sino de tratar de luchar colectivamente como naciones, como grupo de países, como región, al problema de la delincuencia internacional organizada, del narcotráfico. Entonces, el problema de seguridad internacional es un problema que ha venido a complicar la capacidad de respuesta de nuestras naciones. Pero bueno, los problemas ahora son problemas globales y uno de ellos es el problema de seguridad. Seguramente la comunidad internacional tendrá en su momento no solo tener conciencia, sino también incrementar los niveles de respuesta activa. Muchas gracias, señor embajador. Amigos, no se despeguen de sus pantallas, estamos en TV UJAT, Televisión Universitaria, Canal 35. En un momento regresamos. Gracias por permanecer con nosotros en TV UJAT, Televisión Universitaria, y estamos desde Panamá transmitiendo para ustedes. Gracias por continuar. Y gracias a nuestros invitados, el señor embajador de la República de El Salvador, el doctor Salvador Fonseca, y al doctor Pedro Amado Robles Valle, embajador de la República de Guatemala. Pues le cedemos la voz al embajador de la República de El Salvador con esta pregunta. En todos los modelos de teoría del Estado que vemos desde nuestras universidades, desde Aristóteles hasta nuestros días, bueno, no se considera viable un Estado o una república que carezca de ética. Sin embargo, parece que el fantasma de la corrupción recorre muchos de nuestros países, no solamente de América Latina, también en el mundo, pero como que se visualiza porque nos afecta más en las regiones con subdesarrollo como las nuestras. Cuéntenos, ¿cómo perciben el asunto de la corrupción? Bueno, ya terminaba de hablar hace poco y señalaba que nuestras clases políticas están reconfigurando, cambiando su rostro. Creemos que para bien. Lo que sí es cierto es que la clase política ha decepcionado a nuestras poblaciones en nuestros países. Y no es asunto solo de Centroamérica o en caso concreto de El Salvador, sino creo fenómeno común, con más o menores énfasis. Lo que sí también
puede mediar o disminuir esa percepción es el hecho de que a la par de la decepción ha ido creciendo la conciencia de la población, y la sociedad civil se ha ido fortaleciendo en estos últimos años, al punto que en muchas de nuestras naciones han exigido y están exigiendo que se fortalezca la institucionalidad en materia judicial y que se procese y condene a los culpables de corrupción. El Salvador no es excepción en este caso, por el contrario, creo que podemos hablar con mucho mérito y con mucho orgullo de que, bueno, que se ha ido fortaleciendo el sistema judicial y, aunque sí resulte un poco indecoroso decir, varios de nuestros expresidentes han sido investigados, alguno está todavía en investigación, y eso dice mucho. Hay un interés de parte del gobierno, de mi gobierno, en buscar cómo hacer eco a esa demanda de la población, de que se diga basta a la corrupción. Es decir, yo aquí como ciudadano y también como funcionario público debo decir de que nuestros pueblos, nuestros países, nuestra gente no merece el saqueo que ha sido víctima durante décadas por muchos políticos, por muchos funcionarios públicos. Es necesario, y ojalá se tome conciencia, de ir buscando cómo fortalecer a la sociedad civil para que pueda cuestionar y para que pueda exigir y para que pueda efectivamente estar valorando las actuaciones de los funcionarios públicos, y que estos lleguen a tomar conciencia de que estamos al frente de una institución para servir y no para aprovecharnos para servir, para que nos sirva la nación, para que nos sirva el fondo público y enriquecernos o enriquecer a los que nos rodean. Entonces, yo sí creo que ha habido avance significativo en nuestros países, pero queda mucho por hacer. Pero tengo una visión optimista. Creo que lo que se ha empezado a hacer en nuestras naciones y lo que la comunidad internacional ha ayudado en nuestros países está siendo significativo, y ojalá a corto plazo podamos tener instituciones más creíbles, personalidades políticas más creíbles, y que todo eso redunde en beneficio de nuestras naciones. Muchísimas gracias, el señor embajador de la República de El Salvador. Escuchamos ahora al embajador de la República de Guatemala. Con respecto al tema de la corrupción, pues estaba haciendo un análisis ahí rapidísimo del tema en Guatemala. Voy a retomar el año 96, cuando se firmaron los acuerdos de paz. Está establecido establecer una comisión que se investigara pues estructuras paralelas, cuerpos ilegales. 5 años después, la Cancillería de Guatemala, junto con la Procuraduría de Derechos Humanos, hicieron un estudio de poder materializar esa parte de los acuerdos de paz, y llevó a la constitución de una comisión institucional para investigar estos cuerpos ilegales. Se pidió el apoyo de Naciones Unidas, y ante la situación que se estaba llevando a cabo, pues el tema de corrupción, que también era un problema nacional para el desarrollo, se estableció a final de cuentas la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esa, en su acrónimo CICIG, se logró aprobar a través del Congreso, se elevó a Naciones Unidas para pedir el aval como institución pues, supranacional, y se organizó. La intencionalidad era precisamente combatir temas de corrupción dentro de otros aspectos. Y se creó en el año 2006, si mal no estoy, y comenzó a funcionar
con autorizaciones, validaciones de 2 años. Cada 2 años nuevamente el Congreso lo conoce, lo ratifica, lo solicita el presidente, lo ratifica el Congreso y se solicita nuevamente a Naciones Unidas el apoyo. Entonces esta Comisión contra la Impunidad es lo que ha sido el bastión de la lucha contra la corrupción en el país. El gobierno anterior no culminó su mandato, por precisamente fue destituido el presidente, la vicepresidenta igual. Hoy por hoy la mayoría del gabinete ministerial del anterior gobierno están guardando prisión y los que no están huyendo con orden de captura internacional. Esto es un parámetro para poder sopesar cuáles son los alcances de una comisión. Ahora, esta comisión tiene varios actores. Tiene el apoyo, obviamente, internacional, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, dan ciertos aportes, que cada país no pasa del 8% en los apoyos económicos. Y los países latinoamericanos dan apoyos de recurso humano, para investigación, para liderazgo de los equipos de investigación. Pero ante todo se tomaron en cuenta 2 factores bien importantes. Uno, lo que es la legalidad, y la otra es la legitimidad. La legalidad porque se actuó en base a derecho, tomando en consideración la Constitución, las leyes vigentes en el país, y se fortaleció al Ministerio Público. Quien lidera es el Ministerio Público. La comisión asesora al Ministerio Público para poder llevar adelante la investigación. La captura la hace el Ministerio Público y ya entra dentro de la cadena de justicia. Entonces, la cadena de justicia en Guatemala está integrada por la policía, los abogados públicos, el Ministerio Público, el sistema de justicia como tal y el sistema penitenciario. Entonces, toda esa cadena de justicia entra a funcionar legalmente. Y la otra es la legitimidad que la da el pueblo principalmente y la comunidad internacional. Entonces, esta comisión tiene una credibilidad sólida, muy absoluta dentro de lo que se está combatiendo. Entonces, hoy por hoy, los funcionarios públicos están muy a la expectativa de lo que puedan hacer, porque saben de que los pueden investigar en cualquier momento. Entonces, el precedente era poder destituir al presidente. O sea, si destituyen a un presidente, ¿cómo lo van a destituir a un empleado menor? Claro, sí. Si lo llevaron a juicio y lo tienen pendiente todavía de los procesos que están en fase sumarial, pues ¿cómo no lo van a hacer con un empleado de menor jerarquía? Entonces, el precedente máximo está ahorita evidente. Y cada vez que suceden problemas, en el caso de Odebrecht ahorita que se destapó el tema de corrupción en los países de Latinoamérica, Guatemala pues está dentro de los listados. Y ahí está el proceso, se vuelve a abrir otro proceso contra los funcionarios en ese momento. Entonces es un buen parámetro para poder ver el grado de efectividad que tiene una institución de esta naturaleza. Hago la salvedad que no es una intervención, sino que es un producto, CICIG es ideada por guatemaltecos, elaborada por los guatemaltecos, liderada por los guatemaltecos, producto nacional, no se exporta, porque en algunos lados dicen queremos una CICIG para nuestro país, pero esto no es algo, porque son temas muy íntimos, muy particulares, muy domésticos en el país, que están hechos para los guatemaltecos. En cualquier momento pues se puede asesorar, se puede apoyar, pero a final de cuentas surgió como una necesidad de la población que pedía a gritos el esclarecimiento de los actos de corrupción. Se acercaron fueron 17 fines de semana que la gente salía al Parque Central de la ciudad de Guatemala a protestar con sus banderas. Iban niños. O sea, fue una destitución de un gobernante sin una bala, sin un elemento golpeado. Fue una manifestación pacífica.
Y había un momento, y hay una anécdota muy importante que no sé si me da tiempo, estaba el guardia de seguridad presidencial en el palacio, con el palacio atrás y con su arma de frente a la población. Y entonces la población enfrente y gritando la destitución, banderas. Y entonces le pregunta a uno de los manifestantes al policía, dice, mira, ¿sabes por qué estás ahí? Sí, le digo, yo pago con mis impuestos tu sueldo y estamos aquí por los actos de corrupción, esto y otro. Entonces venían los policías y a veces se daban la vuelta, otros les ofrecían comida y o sea, había una empatía en la necesidad de la población de hacerle frente a los actos de corrupción y que a final de cuentas los gobernantes se dieron cuenta de todo este proceso. Y pues raras veces en la historia política del país se había visto una destitución, cómo subía el vicepresidente, bueno, primero la destitución de la vicepresidenta, después la destitución del presidente, de ahí cómo el nuevo vicepresidente asumió la presidencia, o sea, aceitó los procedimientos democráticos. Y eso es bueno porque la población se da cuenta de que hay salidas institucionales que van en beneficio de mantener el nivel de democracia que se debe mantener. Entonces, una actitud muy madura de la población y, como te repito, ni un muerto, ni una bala disparada, y el proceso sigue. Y la comisión ahí está ahorita funcionando hasta el año 2018. Pues una gran enseñanza, señor embajador, porque evidentemente el tema de la corrupción, como mencionaba hace un momento, pues es una herida en todos nuestros países y es bueno conocer cómo repúblicas como las de ustedes están haciendo también sus esfuerzos. Muchísimas gracias. Pues así es como llegamos al final de nuestro programa El Banquete de Platón. No se pierda nuestro próximo programa y dichosos de participar desde la ciudad de Panamá en este encuentro en el que agradecemos nuevamente a Su Excelencia Pedro Amado Robles Valle, embajador de la República de Guatemala, y a Su Excelencia el doctor Francisco Salvador Fonseca Salgado, embajador de la República del Salvador. Muy buenas noches. Gracias.